Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, ¿quién no ha ido alguna vez a comprar una agenda de cuero carísima o, no sé, descargado esa nueva aplicación minimalista que promete organizar hasta el último minuto del día? Hoy totalmente. O esa fase donde pones la alarma a las 5 de la mañana para meditar, leer y hacer ejercicio antes de que salga el sol. Exacto. Y funciona de maravilla durante, ¿qué? ¿3 días? Con mucha suerte, sí. 3 días y luego el colapso absoluto. Tal cual. Todo vuelve al caos de siempre y la agenda termina acumulando polvo en un cajón. Y el enigma aquí, para quienes nos escuchan hoy en este análisis a fondo, es por qué la mayoría de esos famosos trucos rápidos de productividad casi siempre terminan en un fracaso a largo plazo. Por una efectividad real, el trabajo no empieza en tu lista de tareas, empieza en la mente. Claro, no se trata solo de reorganizar la bandeja de entrada del correo en 5 minutos. Exacto. Es un cambio mucho más profundo en la estructura misma de cómo interpretamos la realidad. Es un principio básico de la vida. No puedes construir un rascacielos enorme sobre cimientos de arena. Y aquí las puentes marcan una línea divisoria clarísima entre lo que Stephen Covey llama la ética de la personalidad y la ética del carácter. A ver, la ética de la personalidad vendría siendo como, ponerle pintura fresca a una casa que tiene problemas estructurales severos, ¿no? Así es, son puras tácticas superficiales. El tono de voz correcto, cómo sonreír estratégicamente en una reunión de negocios para caer bien, o dominar el lenguaje corporal, cosas que puedes aprender en un seminario de fin de semana rápido. Ajá. Pero por otro lado está la ética del carácter, que se enfoca en principios universales e inquebrantables. Cosas como la integridad, la justicia, la honestidad. De hecho, en las notas tenemos la analogía del iceberg, que me parece brutal para explicar esto visualmente. Sí, la del iceberg es perfecta. Porque las técnicas de comunicación y personalidad son solo esa puntita de hielo que se ve fuera del agua. Súper atractiva y visible, sí, pero el carácter es toda esa masa enorme, silenciosa y gigantesca que está escondida debajo. Y que sostiene todo. Si esa base sumergida está fracturada, pues no importa qué pan pulida esté la punta, todo se hunde. Totalmente. Y transformar esa base, o sea, el carácter, requiere pasar por lo que se conoce como un cambio de paradigma. Un paradigma es simplemente el lente a través del cual la mente percibe y entiende el mundo. El mapa mental que usamos para navegar, digamos. Exactamente. No es el mundo en sí, es el mapa. Y para entender qué tan poderoso es cambiar ese lente, hay una historia clásica y muy humana que ocurrió en un vagón del metro de Nueva York un domingo por la mañana. La historia del vagón tranquilo. Esa misma. El ambiente era casi de biblioteca, la verdad. Gente leyendo el periódico, otros descansando con los ojos cerrados, todo paz. De pronto se abren las puertas y entra un hombre con sus hijos. Y bueno, la paz se evapora en un segundo. Los niños empiezan a gritar, a lanzar objetos, a molestar a todos, un caos total. Y el papá, nada, sentado con los ojos cerrados, ignorando todo el asunto. Imagínate la escena. La irritación en ese vagón era súper palpable. Finalmente uno de los pasajeros, ya intentando mantener la calma, se le acerca al hombre y le sugiere que por favor controle un poco a sus hijos. Una reacción súper normal y comprensible, porque cualquiera le hierve la sangre con una falta de consideración así. Claro, pero el hombre levanta la mirada como si apenas estuviera dando cuenta de dónde está, y con una voz muy suave responde que sí, que tiene razón, y a continuación añade una frase devastadora. Dice: acabamos de salir del hospital, su madre murió hace 1 hora, no sé qué pensar y supongo que ellos tampoco saben cómo reaccionar. ¡Wow! Es un giro que te deja sin aliento por completo. Todo ese enojo previo automáticamente parece insignificante. Totalmente. El cambio en el pasajero es instantáneo. En una fracción de segundo, la irritación desaparece. Ya no ve a un padre irresponsable, ve a un ser humano paralizado por un dolor insoportable. Y con ese cambio de visión, su comportamiento cambia radicalmente. El enojo se vuelve una avalancha de compasión y le ofrece ayuda inmediata. Y lo loco es que la situación física no cambió en lo absoluto. Los niños seguían haciendo ruido, el vagón seguía siendo un caos. Exacto. Lo único que cambió fue el paradigma, la interpretación de la realidad. Cuando cambia tu forma de ver, cambia inevitablemente tu forma de sentir y actuar.
Es innegablemente poderoso para entender la empatía. Pero a ver, voy a jugar un poco al abogado del diablo aquí. Si el objetivo es cerrar un trato comercial importantísimo mañana a primera hora, pues no resulta mucho más pragmático e inteligente aprender un par de tácticas de persuasión rápida y lenguaje corporal en lugar de pasar por ese proceso tan lento y doloroso de reconstruir el carácter. Lo fascinante aquí es cómo ese dilema de buscar el atajo choca de frente contra el principio del equilibrio entre la producción y la capacidad de producción. La famosa fábula de la gallina de los huevos de oro lo explica mejor que ningún libro de negocios. ¿La del granjero que se vuelve loco de avaricia? Esa misma. Descubre que su gallina pone un huevo de oro macizo al día. Al principio se hace rico, pero luego la impaciencia lo domina. Quiere todo el oro ya, así que abre a la gallina para sacar el tesoro. Y al abrirla, la mata y descubre que adentro no hay nada. Se queda sin huevos y sin la capacidad de producirlos. Tal cual. Las técnicas superficiales de la ética de la personalidad te pueden dar el huevo a corto plazo. Es posible que manipules esa reunión de mañana y saques un buen contrato. Pero al hacerlo, destruyes a la gallina, que vendría siendo la confianza a largo plazo y tu reputación con ese cliente. Exactamente. Tarde o temprano, la falta de integridad sale a la luz y el sistema colapsa. Claro. Construir sobre la personalidad es exprimir el presente a costa del futuro. Entonces, entendiendo esto, la lógica nos dice que hay que empezar a trabajar en la masa del iceberg. Y esto nos introduce en la victoria privada, que son los 3 primeros hábitos. Así es. La premisa es que es imposible lograr una victoria pública, o sea, liderar a otros, si no te has conquistado a ti mismo primero. Es pasar de la dependencia a la independencia. Y el cimiento de todo es el hábito 1, ser proactivo, que la gente suele malinterpretar simplemente como ser muy movido o tomar la iniciativa. No. Sí, se confunde muchísimo, pero es mucho más profundo. Biológicamente, no estamos condicionados a reaccionar por puro instinto como los animales. Entre un estímulo externo y la respuesta, existe un pequeño espacio de tiempo. Un espacio súper poderoso de libertad. Exacto. En ese espacio reside la libertad de elegir nuestra respuesta basándonos en valores, no en el clima o en las presiones del entorno. Se trata de enfocarse en el círculo de influencia, lo que sí puedes controlar, y dejar de perder energía en el círculo de preocupación, como la economía global o el mal humor de tu jefe. Y la diferencia se nota hasta en el lenguaje que usamos. Pasar del clásico «tengo que hacer esto» o «me vuelven locos» a un lenguaje de «elijo hacer esto». Quiero buscar alternativas. ¿Es la diferencia entre ser el programador o ser simplemente el programa ejecutándose? Qué buena forma de verlo. Y bueno, una vez que asumes el control del volante, surge la pregunta de ¿hacia dónde vas a dirigir el vehículo? Eso es el hábito 2, comenzar con un fin en mente. Porque todas las cosas se crean 2 veces, ¿verdad? Sí. Primero hay una creación mental abstracta y luego la creación física. Igual que un arquitecto hace los planos antes de mover una sola piedra. Sí, y me acuerdo de una imagen fenomenal en Las Fuentes sobre la selva. Imagina un grupo cortando maleza en una selva súper densa. Los administradores están abajo, afilando machetes, haciendo manuales de eficiencia, todo impecable. Súper eficientes. Exacto. Pero el líder es el que se atreve a preparar el árbol más alto, mira el panorama y grita, «Oigan, estamos cortando en la selva equivocada». Es una metáfora brillante sobre el peligro de la hiperproductividad de hoy. Puedes ser la persona más eficiente del mundo cortando ramas, pero si la dirección es errónea, esa eficiencia solo sirve para llegar más rápido al destino equivocado. Claro, el hábito 2 exige definir principios atemporales. Porque si construyes tu identidad solo en torno a tu trabajo o al dinero, y de pronto el mercado colapsa, te quedas sin identidad. Exactamente, necesitas una brújula interna inamovible. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, es muy fácil tener visiones grandiosas y principios súper elevados cuando estás relajado, reflexionando. Pero luego suena el despertador, tienes 80 correos sin leer, el teléfono explota. Ahí es donde el choque se vuelve brutal y entra el hábito 3, poner primero lo primero. La visión del líder choca violentamente con la realidad del reloj. Sí, porque las generaciones anteriores de gestión del tiempo, que si usar agendas y priorizar todo estrictamente, a veces te dejan peor, ¿no? Totalmente. La tercera generación, que es la que más se usa hoy,
Te crea una visión de túnel hacia la eficiencia mecánica, pero pierdes las relaciones humanas por el camino. La cuarta generación da un salto. Ya no gestionas el tiempo, te gestionas a ti mismo usando la matriz de gestión del tiempo. Claro, donde cruzas lo que es urgente y lo que es importante. Estar atrapado en el cuadrante 1, cosas urgentes e importantes como una crisis o un proyecto que vence hoy, es comprensible. Pero vivir ahí es como correr en una rueda de hámster en llamas. Te genera un estrés y un agotamiento crónico terrible. Pero luego está el cuadrante 3, que agrupa las cosas que son urgentes, pero no importantes. Y esto parece ser el mayor engaño de la vida moderna. O sea, ¿cómo diferenciamos lo urgente de lo realmente importante en el caos diario sin caer en la trampa? Caemos en la trampa porque el cuadrante 3 es como un villano de una película de James Bond. Se disfraza de aliado súper encantador. Ah, me gusta esa imagen. Es que la urgencia es como un narcótico. Nos hace sentir muy requeridos y ocupados. El ejemplo más puro es un teléfono sonando sobre la mesa. Puedes estar en medio de una conversación súper profunda en persona, intentando resolver algo vital. Sí, pasa todo el tiempo. Esa conversación no hace ruido, pero el teléfono exige atención inmediata, parpadea, vibra. Y esa urgencia te empuja a contestar impulsivamente, interrumpiendo lo verdaderamente importante por una llamada trivial. Es la tiranía de la inmediatez. Por eso, el corazón de la efectividad real reside en el cuadrante 2, las cosas importantes, pero no urgentes. Planificar a largo plazo, construir buenas relaciones, hacer ejercicio. Exacto. Nadie tiene una crisis inminente que lo obligue a hacer ejercicio hoy, pero si lo ignoras crónicamente, eventualmente se transformará en un infarto del cuadrante 1. Tal cual. Y para proteger ese tiempo del cuadrante 2, la herramienta más indispensable es aprender a decir una palabrita mágica: no. Decir no con una sonrisa a esas falsas urgencias del cuadrante 3. Decir no de manera amable para poder decirle un rotundo sí a lo que verdaderamente importa. Es una conclusión brillante para cerrar la victoria privada. Quien domina estos 3 hábitos es dueño de su tiempo y de sus reacciones. Pero claro, la independencia absoluta no es el fin de la historia. Nadie vive en una burbuja. Así es, la independencia es solo un puente hacia la interdependencia, la capacidad de trabajar en conjunto. Y eso marca el inicio de la victoria pública, que se sostiene sobre un concepto estructural fascinante: la cuenta bancaria emocional. Posiblemente la mejor metáfora para explicar las relaciones humanas. Igual que en un banco necesitas tener saldo antes de sacar dinero, en las relaciones necesitas una reserva de confianza antes de enfrentar un error o un malentendido. Y esa cuenta se alimenta con depósitos diarios. Entender verdaderamente al otro, prestar atención a las pequeñas cosas, mantener promesas, demostrar integridad y disculparse sinceramente cuando te equivocas. Es muy interesante ver cómo opera esto en la vida real, como el ejemplo de las fuentes para el depósito de entender al individuo. El papá que detesta profundamente el béisbol, pero viaja semanas con su hijo de ciudad en ciudad solo para ver partidos. Y cuando le preguntan por qué lo hace, él responde: no me gusta el béisbol, pero me gusta muchísimo mi hijo. Es sacrificar tu propio ego para validar lo que tiene valor para el otro. Sí, y luego está el depósito de prestar atención a las pequeñas cosas, que en realidad son lo más grande. Una noche, un padre regresaba a casa con sus 2 hijos después de un espectáculo. Ah, sí, la historia del niño dormido. Exacto. El de 4 años se quedó rendido en el auto. El papá lo carga y lo envuelve en su propia chaqueta para que no pase frío antes de meterlo a la casa. Mientras, el hermano mayor de 6 años observa todo en silencio. Y horas después, el papá lo encuentra llorando en su cuarto. Y el niño le pregunta con la voz temblorosa: «Papá, si yo tuviera frío, ¿también me cubrirías con tu chaqueta?». El evento espectacular al que fueron se le borró de la mente. Lo que dejó marca fue ese pequeño acto de ternura. Las pequeñas amabilidades son depósitos masivos. ¡Uf! ¡Qué escena tan reveladora sobre la psicología humana! Y luego está la integridad personal, que la gente confunde con solo no decir mentiras, pero va más allá. Es ser absolutamente leal a las personas que no están presentes. Totalmente. Si 2 personas se juntan en la oficina a destrozar la reputación de un compañero que no está, sienten que crean complicidad. Pero en realidad hacen un retiro catastrófico, porque yo sé que cuando me dé la vuelta me van a criticar a mí también. Destruye cualquier confianza.
Y bueno, vinculado a esto está la capacidad de pedir disculpas, venciendo el orgullo, como el relato del papá frustrado intentando escribir mientras el niño golpea la puerta del baño. Sí, el papá sale furioso, le grita, lo castiga en su cuarto. Y luego se entera de que el hermanito menor estaba sangrando y el niño castigado solo quería entrar a buscar una toalla húmeda. Una reacción exagerada y ciega del cuadrante 1. Pero lo más revelador es cuando el papá intenta arreglarlo. Se disculpa, pero el niño se cruza de brazos y le dice, no te creo, hiciste lo mismo la semana pasada. La cuenta bancaria estaba en números rojos severos. Claro, las disculpas no pueden ser una curita para tapar un carácter que no cambia. Tienen que nacer de una sinceridad profunda. Y solo con esa cuenta llena puedes tener éxito en el hábito 4, pensar en ganar. Que no es ser complaciente o buscar el término medio, es tener mentalidad de abundancia. Buscar soluciones que beneficien a ambos. Y para llegar ahí, necesitas el hábito 5. Buscar primero entender y luego ser entendido. La escucha empática real. No escuchar para preparar la respuesta, como solemos hacer. Sí, escuchar para comprender al otro. Y cuando logras eso, desatas el hábito 6, la sinergia, donde 1 más 1 no es 2, es 3 o 10 o 100, una tercera alternativa nueva. Pero entonces, ¿qué significa todo esto en la realidad cruda? Porque al usar el término cuenta bancaria, suena un poco frío o calculador. ¿No corremos el riesgo de ver a nuestros seres queridos como simples hojas de cálculo emocionales? Entiendo por qué suena así. Pero si conectamos esto con el panorama general, la efectividad radica exactamente en evitar la manipulación. Si tú haces un depósito con una agenda oculta para cobrar un favor después, se vuelve un retiro masivo por hipocresía. La condición innegociable de esta cuenta es el amor incondicional. Ah, claro, sin condiciones. Exacto. Poner condiciones destruye todo. Fíjate en el caso de la familia adinerada que presionaba a su hijo para que fuera a una universidad de súper prestigio. El joven sentía que el amor dependía de esa decisión y se rebeló ferozmente. Toda su energía se gastaba en luchar contra la presión. Una reacción humana clásica. Cuando amenazan tu autonomía, construyes un muro gigante. Tal cual. Hasta que los padres tuvieron una revelación. Soltaron el control y le dijeron de forma auténtica que lo amarían y apoyarían incondicionalmente. Estudiar ahí, en una escuela técnica o no estudiara nada. Renunciaron a la manipulación. Y el resultado fue mágico. Al quitarle la presión, el hijo dejó de gastar energía defendiéndose, miró hacia adentro y descubrió que él sí quería ir a esa escuela. La confianza auténtica libera a las personas de estar a la defensiva. La gran paradoja de que soltar el control es la única forma de influir de verdad. Y claro, toda esta travesía de ser proactivo, buscar sinergia, hacer depósitos emocionales, es un trabajo monumental. Te agota por completo. Y eso hace imperativo llegar al hábito 7, el motor de todo el sistema, afilar la sierra. El principio de la renovación continua, en 4 dimensiones: la física, la espiritual, la mental y la emocional social. Y hay una historia increíble de un individuo caminando por el bosque que ve a un leñador exhausto, sudando a mares, luchando por talar un árbol con una sierra súper desafilada. Sí, y el caminante le sugiere detenerse unos minutos para afilarla y terminar más rápido. Y el leñador le grita súper exasperado: «No puedo detenerme a afilar la sierra, estoy demasiado ocupado talando». Es tan absurdo que da risa, pero es el reflejo perfecto de cómo vivimos. Esto es fascinante, porque descansar y renovarse parece la actividad máxima del cuadrante 2. Es súper vital, pero casi nunca es urgente, por lo que siempre lo sacrificamos en nombre de la productividad. Siempre lo posponemos. Y el costo es la degradación de tu maquinaria interna. Sin afilar la sierra, te vuelves vulnerable a los 4 grandes cánceres emocionales de las relaciones. ¿Qué vendrían siendo? Criticar a los demás constantemente, quejarte de tus circunstancias, compararte de forma neurótica y competir para que otros pierdan. La receta para destruir cualquier relación. Todo vuelve a conectarse en un trabajo de adentro hacia afuera constante. La verdadera efectividad no admite parches rápidos. Exige cambiar paradigmas, dominar tu propio carácter y luego construir interdependencia manteniendo la sierra afilada. Porque hoy en día la velocidad se ha vuelto una religión. Pero de nada sirve ser extremadamente veloz si tu escalera está apoyada en la pared equivocada.
La efectividad es alinear tu brújula con principios que no cambian, no simplemente moverse más rápido. Creo que es un punto excelente para cerrar el análisis y dejarles una reflexión flotando en el aire a quienes nos escuchan hoy. Si este modelo se basa en principios atemporales, en el carácter y en las prioridades, ¿qué sucede cuando miramos a las empresas o incluso a las instituciones modernas? ¿Cuántas organizaciones enormes operan hoy atrapadas en esa urgencia crónica del cuadrante 1, apagando incendios diarios y usando tácticas puras de relaciones públicas? Un montón, sinceramente, y el costo social de eso es altísimo. Exacto. Queda la inquietante pregunta de qué nos costará a largo plazo no tener la valentía colectiva de detener la maquinaria y afilar la sierra. Ahí lo dejamos, para que observen su entorno y lo cuestionen. Ha sido un recorrido intenso y transformador. Nos vemos en la próxima inmersión a fondo.